Estimados amigos de Te lo Cuento News, cuando son las 7:31 de la noche nos volvemos a conectar con ustedes para esta emisión de Te lo Cuento News Chile. Hoy un día muy noticioso, noticias malas, noticias buenas, noticias que no sabemos por dónde van, noticias incluso cómicas, las redes sociales han estado muy movidas. Pero digamos que el tema principal, que no es el tema principal de hoy, viene siendo el tema principal desde hace varios días, está relacionado con el Ministerio de la Mujer. Porque la ministra de la Mujer, debido a aquel video que en algún momento comentamos aquí en una emisión, creo que estabas tú también, Jorge, ese día, que hablamos sobre el video del anciano. Del caso de la región, justamente de esta región, que lo habían recogido acá. Sí. No, del anciano del video del ancianito que era. Tipo, es ¿Lo que hicieron allá? No, lo hicieron en Santiago, pero fue un caso que recogieron aquí. De acá se tiró el dato a Santiago. O sea, ok, la inspiración viene de allá. Correcto. Bueno, para explicarle a las personas que nos ven en este momento y que participan con nosotros, el Ministerio de la Mujer sacó un video hablando de violencia de género, precisamente relacionado con esto, con un abuelo que escribió una carta a su nieta, muy preocupado porque la nieta estaba siendo víctima de abusos reiterados por parte de su pareja, de su pololo, como lo llaman acá. Y el abuelo decía que a lo mejor él estaba sufriendo esto, era como castigo por haber maltratado a la abuela. Y entonces, bueno, entró en crisis el mundo, porque efectivamente el abuelo terminaba siendo en el video como una víctima. Era, o sea, realmente un error garrafal, sí, realmente un error garrafal. Después ellos explicaron que lo que querían hacer era dar a entender que en un núcleo donde existe la violencia de género probablemente los hijos repitan, pero no era la manera, no era la forma, es un desastre. Y bueno, desde ese día la ministra de la Mujer y Equidad de Género, la verdad, fue destrozada en las redes. De hecho, desde ese día posicionado todos los días del mundo está el no hay ministra de la Mujer. Entonces, realmente fue muy impactante que finalmente por esas presiones que ya llevan más de 2 semanas, estamos hablando de un hashtag en Twitter que se mantiene entre los 3 primeros lugares durante 10 días, aproximadamente 12 días que salió el video. Y bueno, hoy nos enteramos que la ministra efectivamente da un paso al costado debido a las presiones. Pero la nueva no entra con muy buenas cosas, Jorge. No sé qué te parece a ti. A mi lado, y a mí se me había olvidado, discúlpame, Jorge, no te había presentado. A mi lado, Jorge Bueno, quien siempre está con nosotros acompañándonos, parte del equipo ahora de Te lo Cuento News, al principio invitado, ya equipo de Te lo Cuento News, una gran incorporación. Antes de darte la palabra para que hablemos de eso, vamos a saludar a las personas que se conectan con nosotros, a Francisco, que por supuesto siempre saluda, dice saludos Vivi Caballero, a Angel Bernieves, que también dice manda buenas vibras y además saluda. Bueno, Francisco dice que ya eres conocido, que ya eres harto conocido, como decimos. Sí, sí. Casi como de la casa, no tanto, pero de poquito, de poquito. No, casi no. Ya de aquí no. No hay evolución, como dicen. Sí. Como decían en Venezuela, por echar broma, ya no hay devolvidos. Buena, me gusta esa. Sí. Bueno, ¿y qué te parece a ti lo de Mónica Salaquet? Uy, Dios mío, ¿cómo me cuesta? Sí, me cuesta un montón porque siempre le digo al revés. Aquí los ciúticos le dicen Salaquet, con doble T. Okay. Bueno, primero que todo, saludos a los que nos siguen en la sintonía de Te lo Cuento News. Un gusto nuevamente estar acá en pantalla compartiendo con Vivi. Un agrado siempre conversar un poquito en esta, no es mesa redonda porque somos dos, en esta mesa de frente que podríamos calificar de manera virtual. Y bueno, la salida de la periodista Macarena Santelices, que fue previo a una serie de situaciones y la gota que rebalsó el vaso fue el nombramiento de Jorge Rus, ex productor periodístico de La Cuarta, que en el fondo fue el que creó este tema del piscinazo en el Hotel O'Higgins, muy tradicional, pero ahora ya completamente eliminado en la actualidad debido a las nuevas tendencias y sororidades en el tema femenino.
y que obviamente cosificaban a la mujer, digamos las cosas como son. Apareció Mónica Salaquet, que también cumple un perfil similar y debe ser también para mantener la equiparidad en el Comité de Ministros de la Moneda, que también es militante UDI. Ex subsecretaria de Turismo, perdón el enredo, pero el tema es que Mónica Salaquet tuvo un par de problemas. A ver, mira, estoy justamente buscando que tuvo un asunto puntual que también que ya ha causado resquemor, sobre todo en el mundo de las redes sociales, que en una nota que dijo a Canal 24 Horas en el año 2013, estoy leyendo justamente aquí la nota que lo consigna a diario La Tercera, que en el fondo se refirió al caso de una niñita que estaba embarazada de 11 años, Belén se llamaba esta niñita, tenía 11 años en el año 2013, y ella se oponía abiertamente a que abortara, y de hecho como que la calificó de valiente, un hecho que fue bastante criticado porque en el fondo su postura era totalmente antiaborto y obligaba, según su punto de vista, que la niña sí debería tener este bebé. Bueno, las redes sociales, como tienen un archivo amplio, una memoria larga, sacaron a colación este tema y ya, por ejemplo, el hashtag que venía ya desde la época de Macarena Santelices, el Yo no tengo ministra, sigue su continuidad con esta nueva ministra. Sigue vigente. Sí, porque así además de esa polémica, sí, esa polémica de que ella no está a favor del aborto, cosa que además no tiene nada que ver con ser o no ministra de la mujer, porque a pesar de que los derechos de la mujer existen y que hay muchísimas que consideran un derecho el abortar, hay muchísimas otras mujeres que consideran que abortar no es un derecho porque estás hablando sobre la vida de otra persona. Y entonces, yo ahí sí no lo metería dentro de lo que tiene que ver con el espacio de la mujer. Sin embargo, ella también hizo declaraciones con respecto a la posibilidad de aumentar el espacio o el espacio de tiempo postnatal, claro, y dijo que podría ser contraproducente porque efectivamente podría afectar el empleo de las mujeres. Y aunque yo creo que tiene muchísimo sentido lo que dice, también es como decir o darle razón, bueno, los hombres no van a fregar porque efectivamente tenemos más espacio de tiempo. Y yo creo que todo eso se solucionaría, si tú me preguntas cómo se soluciona ese problema, es dándole a los hombres el mismo derecho que a las mujeres de tener un permiso postnatal de igual manera y por el mismo tiempo. Porque ahí cómo los empresarios van a decir que una mujer está o que un hombre está por sobre una mujer o que un hombre es más conveniente que una mujer. Pero bueno, ella hizo esas declaraciones y efectivamente hoy se las han sacado todas, una por una. Si uno ve el Twitter, a Salaquet le han sacado todo. Y a Santelices ya se lo venían sacando durante los últimos 10 días, 12 días, 13 días desde que empezó la polémica. Pero en el caso de Santelices, yo creo que más que la campaña mediática de redes sociales, yo creo que le empezaron algunas decisiones en torno a la política misma del ministerio. El hecho de nombrar, como te decía, Jorge Ruz, comercial, esta pieza gráfica que en el fondo fue una estupidez. Entonces, por eso también, yo creo que eso le pesó. Y eso también la motivó, sí, y claro, que fue como lo explicitó en Twitter. Ella le explicitó en el fondo que fue la que la motivó a que renunciara al Ministerio de la Mujer. Y yo creo que en ese caso el presidente le debió haber leído la cartilla quizás en la interna, y eso también la motivó a dar un paso al costado. El costo político era muy grande. Sí, efectivamente, y además hay que decirlo, a pesar de todas las críticas que ha recibido el ministro Mañalich, Piñera sigue subiendo las encuestas. Así que, o sea, subiendo sí, en aceptación, subiendo en las encuestas suena como a otra cosa, pero efectivamente sí, sigue subiendo en aprobación, que sigue más desaprobado que aprobado, sí, pero sigue subiendo en aprobación. Sí, pero todavía entonces, es impopular, muy claro, impopular. Claro, pero ha sido un crecimiento importante, sobre todo tomando en cuenta que venía de un 6. Sí, porque en el fondo, claro, el tema de que lo pilló, yo creo, de hecho, no sé si tú compartes, yo creo que la crisis, esta pandemia, el cerrar las calles, el que haya cuarentena, yo creo que fue un verdadero salvavidas para no sé si continuidad del presidente,
pero sí para aplacar un poco la presión social que estaba nuevamente amenazando con salir en marzo, repitiendo quizá un poco lo que había sucedido en octubre pasado. Entonces, en Pero este caso fíjate que todavía aunque quedan estos coincido, rezagos. pero fíjate que aunque coincido contigo que efectivamente hubo como una especie de aplacamiento. Sin embargo, cuando comenzó marzo, que todavía la pandemia, o sea, los primeros días de marzo, donde la pandemia no había sido problema para nadie, porque los primeros días, la primera semana o la segunda semana de marzo, la pandemia no había sido tema para nadie, hay que recordar Claro, que se estaba esperando para el 1 de marzo el gran estallido social y no ocurrió. estaba Y no estaba guardándose relacionado para, con la PTR. no, pero estaba guardándose, ¿sabéis cómo? Para el Día del Joven Combatiente, que es a fines de marzo. Ese Pero yo creo que iba a tampoco, ser el gran claro, día. pero ahí tampoco pasó porque también anunciaron, a pesar de las cuarentenas, que ellos iban a incendiar el país y la gente no se sumó. No, Y no, yo creo ya no se que, podía. y yo creo que, exacto, pero yo creo que ahí hay una cosa así como que había mucha gente que ya se había desmarcado de ese movimiento por lo duro que fue, que a pesar de que esté de acuerdo con los reclamos, no está de acuerdo con la forma. Y yo creo que eso tuvo también mucho que ver y que se fue Claro, diluyendo en el tiempo. De todas maneras, podemos pasar al siguiente tema porque hoy démosle. también parte de la crítica, y volviendo a las críticas del gobierno, parte de la crítica que se ha hecho consuetudinariamente al manejo de la pandemia por parte del Ministerio de Salud y al conteo específicamente de los fallecidos. Hoy los diputados aprobaron una comisión investigadora de funciones por COVID-19. Eso significa que van a crear esta comisión para investigar cuáles han sido los pasos que se han seguido para establecer estas estadísticas y establecer estos números. Justamente lo hacen hoy cuando el Ministerio de Salud desde el día de ayer ya comenzó a contar todos los sospechosos tengan o no tengan prueba de COVID positivo, y Claro. cuando el gobierno, antes de que se aprobara, junto con el ministro de Ciencias, que se llama Andrés Couve. Couve, hizo hoy la explicación de cómo se van a contar los fallecidos hacia atrás. Es decir, no solo estos 653 que también o sea, se van a limpiar, es decir, se van a hacer todos los testeos y se van a verificar, sino incluso algunos que no eran sospechosos de COVID-19 y que aunque murieron a causa, por ejemplo, de un paro cardíaco, pero que pudieron tener COVID-19 y eso fue lo que pudo desencadenar su fallecimiento a posterior por otras causas. Entonces, es Así es. raro que haya sido el mismo día. No sé qué También, piensas tú. también responde, yo creo que a una. Mira, ahora yo creo que la influencia un poco digamos, del progresismo en la Cámara Baja es amplia. Y esta iniciativa fue presentada por una parlamentaria comunista que es Marisela Santebáñez, ex actriz, ex conductora de televisión, ex conductora de radio, que ahora está devenida en política. Y parece que le resultó la jugada a ella porque el proyecto se aprobó con 82 votos a favor, que no es menor, 40 en contra y 26 abstenciones. Y obviamente va a indagar todo el trabajo que hizo el Servicio Médico Legal y el Ministerio de Salud para el conteo de los casos COVID que lamentablemente fallecieron. Y tienen un Tiene, plazo de no superior a 60 días para generar resultados. sí, lo que no explicaron muy bien o lo que no quedó muy claro, porque por supuesto no han tenido tiempo de investigar a cabalidad cómo va a ser creada esa comisión y quiénes lo van a integrar y de qué manera se va a votar o se va a escoger a estas personas que integren esta comisión. No lo sé. Generalmente el funcionamiento de estas comisiones especiales que se generan en la Cámara Baja, obviamente están los integrantes de la comisión, de ahí te voy a mostrar quiénes lo van a integrar, voy a buscar ahí en el sitio web, no he tenido tiempo de buscarlo, y generalmente se hacen, como tienen 60 días, tienen hartos días, sesionan generalmente una o dos veces a la semana, generalmente una, invitan a diferentes personeros, sobre todo del ámbito más técnico que político, porque los políticos ya son los senadores y diputados, invita más personeros del ámbito técnico para que hagan explicaciones quizás más científicas y ahí por lo menos se haga una investigación y se saque un resultado respecto quizás a la temática del cual se va a investigar este tema.
hasta aún se desconoce. Voy a Sí. buscar un poquito este tema en el sitio web de diputados.cl. Ok. Mientras tanto, nosotros, además de que vamos a escuchar precisamente al ministro de Ciencia y Tecnología, vamos a saludar a las personas que se conectan con nosotros, a todas las personas que nos han escrito. Ya hablamos de Francisco, de Engelbert, pero también tenemos en este momento a Sergio Río Bueno, que nos saluda desde Guadalajara, Jalisco. Interesante. Muy Y bien. vamos a oír entonces ahora al ministro cuando explicaba en plena rueda de prensa, efectivamente, poco antes de dar las cifras en lo que tiene que ver con el reporte diario del Ministerio de Salud. Vamos a ver qué decía el ministro en ese momento. De la situación del coronavirus en Chile, reiterando uno de los aspectos quizás más sensibles de esta epidemia, es cómo hacemos la trazabilidad de las personas que lamentablemente han fallecido por esta enfermedad. Para ello, me gustaría reiterar nuestra intervención de ayer, donde mencionamos que estamos construyendo un nuevo sistema de información. Estamos construyendo un nuevo sistema de información que es más preciso, más ordenado, y que es una nueva forma de mirar, que nos permite ser más sistemáticos, como decimos en ciencia. Para ello, hemos establecido una nueva metodología. La metodología consiste en que vamos a diariamente tomar la base de datos de fallecimientos del registro civil. A esa base de datos se la preguntan con palabras claves como coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, y eso entonces nos da un conjunto de personas que fallecieron con esas causas en el certificado de defunción. Se excluyen de esas causas aquellos que fallecen por razones que se llaman secundarias o razones que son distintas al coronavirus, lo que llamamos causas externas. Una vez que se excluyen esas, que son como traumas, suicidios y otros tipos de fallecimientos, entonces esa base de datos hacemos un cruce, vemos cuáles de esas personas tienen un PCR positivo y eso resulta entonces en la base final que se va a reportar diariamente para los fallecidos a causa de esta enfermedad. Tenemos entonces una base de datos de registro civil, palabras claves. Esas palabras clave nos dan un subconjunto y eso entonces se excluyen las causas que son externas y luego entonces se hace un cruce con el PCR positivo. Y de esa manera estamos estableciendo esta nueva metodología, esta nueva forma de mirar que nos permite tener un seguimiento, una trazabilidad que es mucho más completa y mucho más ordenada. Hay que mencionar que este es un sistema que está en construcción, que nos exige esta epidemia. Y se lo exige no solamente a Chile, sino que está haciendo una exigencia para todos los países que estamos haciendo un esfuerzo cada día por entregar más información, por entregar información más completa, por entregar más transparencia a la ciudadanía. Bueno, esa era parte de las declaraciones. Esa es la metodología que han establecido, la nueva metodología que han establecido acá en Chile para hacer la contabilidad de los fallecidos. Y bueno, hoy casualmente hay que lamentar nuevamente. ¿Te acuerdas? Yo no sé si tú te acuerdas, Jorge, cuando hace aproximadamente 2 o 3 semanas hablamos de menos de 2 semanas, cada 30 minutos muere un chileno. Hoy en día la cosa es bastante más complicada, a pesar de que hoy tuvimos la grata sorpresa de que apenas fueron 19 fallecidos en comparación con los 90 que veníamos reportando en los últimos Promedio. días, con los más de 90, sí. Entonces, oye, de verdad que las cifras de hoy, tanto de casos, porque también disminuyó la cantidad de casos, eh, es realmente, yo no sé si a ti te pasa eso, pero es alentadora en medio de un panorama que veníamos viendo tan negro en los últimos días. Hoy fue con síntomas, aparecen 3.587 nuevos contagios, sin síntomas 326, casos activos son 23.115 y 2.283 fallecidos en total, a los que ya se sumaron o a los que ya están sumados 19 el día de hoy. En el último 24 horas se hicieron 17.777
exámenes de PCR y hay 1.325 personas con ventilación mecánica. Y este es un número que es peligroso porque hemos tenido siempre una disponibilidad de ventiladores mecánicos más o menos importante, superior, y hoy aparecen solo 313 disponibles, que es como el 80 y... perdón, que sería como el menos del 20% de los ventiladores disponibles que tenemos en total. Hasta ahora se había mantenido como en 70, 75, pero ya vamos por el 80. Y bueno, son las cifras de Chile. Complicadas, pero hoy mejores. Complicado, sí. Invitan un poquito a esperanzarse, pero tampoco a no confiarse, porque exacto. Tenemos que seguir atentos cómo se desarrolla este tema y también no sé, yo siento que yo soy un poco más escéptico, sorry que lo reafirme y que lo diga, pero a lo mejor no quiero pensar en elucubraciones, no quiero pensar en conspiraciones, no quiero caer en la paranoia, pero a veces siento que estas cifras se maquillan como para generar una falsa sensación de tranquilidad. No creo sí que jueguen con algo tan serio, de verdad que no creo, pero me da para dudar un poco, de verdad. Como no, que... a mí no, porque te voy a decir una cosa. Las cifras que ha mostrado hasta ahora el Ministerio de Salud, en momentos en que la cosa estaba grave y los estaban criticando, han sido espantosas. Claro. Yo particularmente creo, sinceramente, cuando a mí me dicen que son 2.000 casos, yo considero que son 2.000 casos. Sé, por supuesto, que estas cifras tienen un subregistro que habla del retraso en la prueba de PCR, pero este subregistro es el mismo que teníamos ayer, el mismo que teníamos antier, es decir, que lo vamos llevando. Como en todos los países, porque ha habido subregistro en todos los países. De hecho, Chile es uno de los países que más pruebas PCR hace al día. Así que incluso hace más que países del primer mundo. Así que, bueno, ¿qué podemos decir? Con respecto también al acatamiento de las normas, ¿te acuerdas que ayer hablábamos sobre que no solamente la gente que no puede acatar las cuarentenas es la que está infringiendo las normas? Y hoy casualmente me acordé de ustedes porque justamente hoy dictaron prisión preventiva a una persona que vive residente de Vitacura, una de las comunas más pudientes de Santiago, porque había infringido las normas 4 veces. 4. O sea, 4 veces lo multaron por haber infringido la cuarentena. O sea, más o menos, es lo que yo decía. O sea, aquí hay mucha gente que, oye, de verdad le cuesta mucho por una cuestión de alimentación o de lo que tú quieras, le cuesta mucho mantener una cuarentena, mantener el confinamiento. Pero la mayoría no es ese el caso. La mayoría lo hace simplemente porque se lo toma a la ligera. Yo lo relativizo. Lo relativizo, no sé. Pero continuemos. No, pero nos escribe Bernie Jr. que nos da bendiciones. Gracias, Bernie, por tus comentarios. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros. Y no sé por qué lo relativizas. ¿Tú sí crees que todo el que necesita... No, todo no. Mira, no sé si estás fijado en mis redes sociales. Yo soy un poco venenoso de repente para opinar. Sí, yo siento que la gente ha tenido tremenda cantidad de culpa, tremenda. Es más, yo creo que aquí, y disculpen las palabras un poco soeces que voy a utilizar, pero si aquí la gente tonta volara, el cielo estaría nublado todos los días. Y de verdad que siento que es así. Oscuro estaría de noche, estaría todos los días. Pero sí siento que en algunas comunas, en algunos sectores, la necesidad tiene cara de hereje. Ya eso yo, en el fondo, sacaría de todo este saco de maldad, de estas manzanas podridas. Es que en eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero por eso decía yo no siento que sea la mayoría, siento que es una cantidad muy importante, pero yo siento que incluso en esas condiciones hay mucha gente de esos sectores que la está pasando mal, que está teniendo graves dificultades para la alimentación diaria y cumplen más las cuarentenas que muchos otros que no tienen esas dificultades. Y ese es el punto. Pero volviendo ahora a las polémicas de las redes sociales que hoy han estado muy interesantes. Una de las
de los trending topics del día de hoy está relacionado, no sé si lo llegaste a ver, está relacionado con Joaquín Lavín, el alcalde de Las Condes, una de las comunas con mayor, también mayor poder adquisitivo de la ciudad de Santiago. Hoy entré en cuarentena por haber tenido un contrato estrecho con una persona contagiada de COVID-19. Y ustedes se preguntarán por qué nos reímos. Es porque enseguida, por supuesto, las redes sociales se activaron, y no es menos cierto lo que se dice en redes sociales, es que Lavín es una persona que tiene una exposición pública muy grande. De hecho, es el alcalde con mayor exposición pública que hay, con mayor cantidad de horas de televisión. Además, hay que decirle, un tipo que cae súper bien y que tiene muy buenas ideas y que está como todo el tiempo inventando alguna cosa para mejorar su comuna y que tiene el dinero para hacerlo, por supuesto. Pero ha ido a todos los canales, ha estado con todos. Y entonces, al Joaquín Lavín entrar en cuarentena, los canales tiemblan, porque se quedarían sin periodistas. No habría matinal que se salvara. Entonces, de hecho, esa mira, es parte de las redes sociales. Imagínate que un doctor que siempre está invitado en el matinal Mucho Gusto, que de hecho se hizo un pantallazo que se ha viralizado por internet. Este doctor se llama Yuc Ramón Kong, conocido hace una semana atrás por también contar algunos casos bastante humanos, con mucho dejo de emoción, que como vieron la gente, y tal como el doctor Ugarte que aparece en Televisión Nacional, él también se ganó su espacio en televisión. Bueno, el tema es que hoy día invitaron a Joaquín Lavín al matinal Mucho Gusto del canal Mega. Y en esta imagen, un cuádruplex, que son 4 cuadritos que hay en pantalla, acá por lo menos acá, para que la gente sepa en sus casas, es un dúplex, ¿ya? Aparece el doctor, las dos conductoras, que es Diana Boloco, hermana de Cecilia Boloco, para el amigo mexicano que nos escucha, por si se acuerda de ella, y una destacada periodista de acá de Chile que se llama Soledad Oneto, mujer ancla del noticiario de Megavisión. Y en la cuarta pantalla, el mencionado Joaquín Lavín. Bueno, Lavín, Oneto y Boloco, las 3 sin mascarillas. Y el mismo doctor sube este pantallazo en Twitter y dice, seré más enfático, adivinen quién se salvó de ser contacto COVID de Lavín. Y sale él, el único con mascarilla. Claramente las otras colegas se van a tener que ir a cuarentena. Sí, por lo menos mientras sale PCR positivo o negativo de Joaquín Lavín, porque hay que recordar que ahora por orden del Ministerio de Salud, una vez que ya tienes PCR negativo, puedes dejar la cuarentena. Y hay que decir que precisamente Joaquín Lavín tomó la decisión de pasar su cuarentena en una residencia sanitaria. Cosa que ha sido muy criticada, pero que yo reivindico. Porque sí es verdad que estoy segura que Joaquín Lavín no necesita una residencia sanitaria para pasar su cuarentena. Estoy segura que él debe tener efectivamente un lugar tranquilo, apartado en su casa, donde él poder pasar su cuarentena. Estoy segura que no vive en 40 metros cuadrados como yo. Pero es parte de lo que se le critica mucho a los políticos, de por qué no utilizan las cosas que promueven. Entonces a mí me parece, particularmente, a mí me parece muy bien que una persona que tiene esa comodidad, que tiene esas posibilidades, igual utilice una residencia sanitaria para mostrarle al pueblo chileno que es la mejor forma de pasar la cuarentena. Porque además ha sido una estrategia que ha funcionado muchísimo en otros países del mundo que han logrado controlar la pandemia y sobre todo en contra de lo que tiene que ver con el hacinamiento. Y si el alcalde Lavín es capaz de pasar su cuarentena en una residencia sanitaria, digamos que todos vamos a tener la confianza de que esa es la mejor manera. A mí me parece que se predica con el ejemplo, de la misma manera en que tú no me puedes decir los colegios públicos son maravillosos y tener a tus hijos en colegios privados. O el sistema público de salud es maravilloso y tener tener ISAPRE. Y no FONASA. Entonces, me parece que es consono y me gustaría que el resto de los políticos de este país siguieran el ejemplo, no solo en eso, sino en todo. En todo lo que ya mencioné. Sí, yo creo que ahora es necesario dejar ese mensaje establecido de la utilización del todo lo que tenga que ver con el tema público. Es como en el fondo democratizar
este tema, porque aquí mucha gente estaba leyéndolo en Twitter criticando. Sí, está bien que critiquen, porque como tal como tú decías, la casa de Lavín debe ser gigante, espacio le debe sobrar, pero obviamente él es una figura pública, y como estamos pidiendo muchos que los políticos prediquen con el ejemplo, que no se vayan tanto por el ámbito privado, sino que utilicen los temas públicos que son para todos, ahora se hace y se critica. Entonces, no sé, siento que hay un poco también de exageración de parte de algunos cibernautas tuiteros termocéfalos. Sí. Bueno, lamentablemente, Jorge, se nos acabó el tiempo, pero no me quiero ir sin, por supuesto, saludar a todas las personas que están conectados con nosotros. Felipe L. que siempre ya es parte de nuestra transmisión, comenta que Lavín va a ser el próximo presidente probablemente. También Bernie, bueno, Junior, que vuelve a comentar, y Francisco, que me lanza piropos, que prefiero no. De todas maneras, mil gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Mil gracias a ti por acompañarme. Mil gracias a ti por acompañarme en pantalla. Siempre es un gusto compartir contigo. Y yo me voy a despedir con un pedazo de algo que necesitaba o que necesito decir, porque hoy es un día para mí extremadamente triste, muy, muy triste. Lamentablemente, Pau Donés nos dejó después de haber luchado mucho contra el cáncer. Pau Donés es el vocalista de Jarabe de Palo. Esta no es una noticia de Chile, pero es una noticia que ha pegado en todo el mundo y también a los chilenos. Y bueno, voy a dejar los segundos que son permitidos para poder poner en esta transmisión, pero recordando a Pau Donés. Nosotros nos vamos con esto. Chao, que esté bien. Acá en Sudamérica, ser presidente de una asociación... Lamentablemente siempre pasa eso. Es que de verdad lo de Amazon no tiene nombre. Hay que ser socio premium de YouTube. Esa es la solución. Sí. Sí. Te voy a pedir a ti que me lo pagues, será. Si quieres, creo que a través de las boletas telefónicas te hacen el descuento. A mí me lo hacen por boleta telefónica el descuento. Ya. Y tú estás en la misma compañía en la que yo trabajo. Hace días que te observo. ¿Cuál? He contado con los dedos cuántas veces te has reído. Chao. Una mano me ha valido. Chao, que estén bien. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro.